A veces para entender la ciudad y los territorios hay que verlos desde abajo. Porque en el bordillo se escuchan las historias, se sienten los problemas y nos sentamos a pensar soluciones. Desde el bordillo opinaremos, reflexionaremos y hablaremos de construir país. ¿Te suena? Porque las ciudades y los territorios también se piensan desde aquí, desde la calle. Nos vemos. Grabando. Bueno, ¿será que volvemos a conversaciones incómodas? Yo creo. Volvimos a Desde el Bordillo, el lugar donde nos pensamos un poquito los problemas que tenemos en lo cotidiano, en la calle, en la casa. Y le buscamos soluciones o conexiones con lo público y con la discusión pública. Hoy estoy con Ana, que la vine y la senté aquí en un bordillo de Bogotá, en algún lugar de Bogotá, de la ciudad. ¿Cómo estamos, Ana? Súper contenta. En Medellín, como se dijo en el anterior, se dice cera. Yo tampoco había entendido bien cuando empezamos a hablar desde el bordillo, pero contenta de sentarme en el piso y conversar de lo que... Mira, yo te voy a decir una cosa, a los costeños nos encanta un bordillo y es que lo repito, porque ahorita que estamos modo mundial, estoy seguro que mucha gente se está viendo los partidos de Colombia o se va a ver los partidos de Colombia, sentados en un andén, como le dicen acá en Bogotá, pero como le digo yo, desde el bordillo. Y precisamente hoy estamos hablando aquí sentadas de un tema que quizá muchas veces no hablamos, en el que la sociedad lo ha dejado pasar como de la vista gorda y que en muchas décadas nunca se priorizó en la discusión pública. Pero antes de pasar a eso, yo quiero que me cuentes, Ana, tú eres politóloga, ¿qué temas te gustan? ¿A qué te dedicas? Bueno, Cari, yo soy politóloga de profesión y siempre digo que una apasionada por los temas de gestión pública, y desde hace muchos años me viene atravesando una pregunta gigante, y es sobre las desigualdades y violencias que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces allí ese enfoque de género me ha estado acompañando. Hago parte de un colectivo con mis amigas que se llama La Puerta Violeta. También he tenido la oportunidad de ser parte de una fundación que se llama Hablemos de Trabajo Doméstico. Entonces es una combinación entre la gestión pública, pero también claro, el enfoque de género y la pregunta de pues, cómo construimos también mejores ciudades y entornos para que las mujeres vivamos seguras, libres de violencia. No, y precisamente por este tema un poco enfocado en el género, eso es lo que nos trae hoy aquí a estar sentadas y conversar. Y es que, por ejemplo, hablamos de un tema que normalmente nadie habla, y es el tema del cuidado. Yo no sé si tú sabes, por ejemplo, o has vivido tal vez experiencias en tu casa, en tu hogar, con tu familia, con tus hermanos. ¿Quién en tu casa, por ejemplo, es la que se encarga de todas las cosas del hogar? Me encanta esa pregunta porque además me genera muchas contradicciones. Justamente recordaba que cuando yo estaba chiquita, bueno, siempre mi mamá ha estado sobre todo en las labores de la casa. Y a mí me preguntaban, Ana, ¿y qué hace tu mamá? Y yo decía, nada. Nada, porque creía que el imaginario del trabajo era esa mamá oficinista que se iba a la oficina. No, mi mamá estaba en la casa y yo creía que eso era hacer nada. Años después, sobre todo los últimos años, donde ya entra esta conciencia a comprender que, por supuesto que mi mamá hacía y hacía mucho. Y lo que hace es trabajo, lo que pasa es que no lo nombramos como trabajo y no se ha visibilizado como tal. Y en Colombia yo creo que la historia de mi mamá es la de muchas mujeres que se encargan del cuidado de sus hijos, de sus padres, de los vecinos, de la gente que está en la cuadra, los niños, en fin, y no se reconoce como trabajo. Entonces, yo te voy a decir una cosa, o sea, alguien siempre limpia, alguien cocina, alguien recoge al niño del colegio, alguien cuida a un adulto mayor, y hoy es un trabajo invisible, es un trabajo silencioso, y eso está en millones de hogares, barrios, ciudades. Por eso hoy, aquí desde el bordillo, buscamos poner sobre la mesa esa pregunta incómoda. Y esa pregunta incómoda es, ¿por qué si todos necesitamos de cuidado, nadie le da la importancia o la relevancia que debería tener en la discusión pública o en la agenda pública? Sobre todo, especialmente de mujeres, que es como la conversación que quisiera que tuviéramos el día de hoy, porque claramente hablar de mujeres no solamente es hablar de cuidado, no es solamente hablar de mujeres.
pero precisamente somos nosotras quienes nos hemos cargado como quizá esas obligaciones invisibles del hogar en el país, y esto es un momento crucial para Colombia. Hoy estamos discutiendo sobre equidad, hoy estamos discutiendo sobre productividad, sobre temas de salud mental, y todo nos lleva a esa gran discusión de las desigualdades con un enfoque de género y el trabajo o el tiempo que uno le dedica al tema del cuidado. Pero como hay tantos mitos, tantas conversaciones, tantos enfoques incluso teóricos y académicos que hemos puesto sobre la mesa, yo quiero decirte así, o preguntarte más bien en palabras castas de lo propio, de lo cotidiano, ¿qué entendemos realmente por cuidado? Bueno, me encanta porque yo lo diría en 3 partes. La primera es la más básica y es: los cuidados son todas aquellas actividades que hacemos cotidianamente para conservar la vida, ¿sí? Y para que haya un bienestar en medio de la conservación de la vida. Entonces esto es, como tú lo decías, desde alimentar a un bebé, llevar a un niño al colegio, atender a un adulto mayor que está enfermo, barrer, trapear, ¿sí? Todas esas actividades cotidianas son parte del cuidado de los otros y de lo otro también, del río, de la naturaleza, de los animales. Y creo que acá pues se va abriendo como esa concepción del cuidado, y quiero que nos quede súper en el centro una frase, y es: los cuidados conservan la vida, sostienen la vida y la estructura sobre la que nos desarrollamos económicamente, políticamente, etc. La segunda definición que yo tendría es el cuidado como derecho, ¿sí? El año pasado pasó algo lindo, y es que la Corte Interamericana dijo: el cuidado es un derecho. Todos necesitamos cuidado en algún momento de la vida, ¿sí? Necesitan de nuestros cuidados, y ponerlo en el plano del derecho es reconocer que sin los cuidados no podríamos vivir, y que es un bien preciado y por eso se tiene que cuidar. El cuidado se tiene que cuidar. Y el tercero, yo diría, el cuidado es un trabajo. Como mencionaba ahorita con el ejemplo de mi mamá, así sea un cuidado no remunerado, también es trabajo, y hay que cuantificarlo, hay que nombrarlo, hay que reconocerlo, y creo que es parte de lo que nos invita a tener esta conversación, ubicarlo entonces como sostiene la vida, es un derecho y es un trabajo. No, de acuerdo, y yo creo que si el cuidado se detuviera un día, Colombia probablemente se paraliza. Se paraliza, el mundo se paraliza. Tal cual, porque todos los días en nuestra cotidianidad nos levantamos a las 4 o 5 de la mañana a arreglar el niño, a hacer el desayuno para que alguien más siga construyendo su futuro. Y es eso quizá lo que hablamos de las discusiones invisibles de qué estoy cediendo, qué estoy dejando de hacer, o por qué estoy contribuyendo y quién cuida un poco a los que nos cuidan en el diario. Y con estos 3 como grandes definiciones o quizás puntos que mencionas, me surge una pregunta, y creo que es el debate que hoy tenemos, y es si hablar de cuidado solo involucra a las mujeres. ¿Por qué esa afirmación hoy? Bueno, la respuesta contundente es no. El cuidado no solamente nos corresponde a las mujeres, pero podríamos decir que desde la división sexual del trabajo, eso es una forma de organización social donde históricamente se ha dicho: los hombres van al plano público, los hombres se encargan de esas tareas de gobernar, de administrar, y las mujeres se van a la casa, a ese ámbito de lo privado. Allí una división definitiva. Y aún así, cuando salimos las mujeres al mercado laboral, igual seguimos teniendo los retos de la carga de cuidado, que ahorita hablaremos de eso un poco en cifras. Entonces, este asunto cultural que se sostiene en un sistema donde los hombres han tenido el poder, se sigue replicando culturalmente. Y yo creería que hay un asunto no menor, y es la conexión que tenemos con la maternidad. La mujer está contemplada bajo muchos imaginarios históricamente como quien materna, y no sé si has escuchado estos comentarios de: es que tengo un instinto maternal. Sí. No, las mujeres todo el saben tiempo cuidar porque ese sexto sentido del que llaman, que lo tienen las mujeres. Y son ellas cuidan mejor que nosotros los hombres. No, las mujeres no nacimos aprendidas, a cuidar se aprende. Y por supuesto hay muchos hombres que lo hacen y lo hacen perfectamente. O sea, y también hay una técnica, también hay un detalle en la labor del cuidado. Entonces, este asunto de la maternidad lo traigo porque además estamos en un contexto, Cari, donde la pirámide poblacional se está invirtiendo en el mundo. Hay una crisis demográfica en el sentido de que cada vez van a haber más personas mayores que niños y jóvenes. Hay varias preguntas allí. Una, ¿quiénes van a cuidar a esas personas mayores? Y dos,
claro, en términos económicos los gobiernos empiezan a preocuparse y a decir, pero entonces necesitamos más niños, necesitamos que las mamás quieran que las mujeres queramos tener hijos, y ahora la mujer joven nos está metiendo una presión contundente porque ahora claramente la concepción de la vida ha cambiado. Ya uno prioriza otros temas, otros logros que quiere gestionar, su vida o involucrarse en la vida pública que a veces está completamente cerrado, específicamente a los hombres, y eso también, digamos, afecta o pesa dentro de la decisión de tener un hijo o no. Porque hay miedo, porque Tal sabes, cual. y también están las cifras y lo dicen, que cuando una mujer, hay algo que se llama penalización por maternidad, suena horrible el nombre, pero técnicamente es esto. Un estudio del año pasado decía, cuando una mujer tiene su primer hijo, la penalización, digamos, laboral es del 38% en Colombia. Quiere decir que tu vida profesional ya cambió. Claro. Y es muy difícil retornar esto. A los hombres no les pasa nada. Y ojo, porque nos van a decir, venga, pero yo soy hombre y me pasa. Estamos hablando de un sistema donde funciona mayoritariamente una dinámica. Entonces, para concluir la pregunta sobre, no es solo de las mujeres, pero hoy todavía tenemos un peso que está muy asociado a la maternidad, pero también a los estereotipos de género. Esto pasa, por ejemplo, con las niñas. Desde chiquitas la niña juega con la cocinita y con la muñeca, el niño con el carrito, y no está mal. Lo que hay que cuestionar es cómo eso reproduce los estereotipos y también separa a los niños y a los hombres de la posibilidad de cuidar, que también muchos quieren cuidar y pueden cuidar muy bien. Sí, y ahí, por ejemplo, tú mencionabas algo y voy a devolver un poco a la historia con tu mamá. Tú decías, es que ella no hace nada, pero con esto que hablábamos también, ¿qué significa para nosotras las mujeres en términos de tiempo y de oportunidades que tengamos una alta carga, digamos, en ese sistema de cuidado? Y que nos dicen los datos, por ejemplo, aquí en Bogotá, que nos dicen los datos a nivel Colombia, porque esto es una discusión ya a nivel global. Bueno, yo quiero primero empezar porque vengo quejándome, pero hay que reconocer que en Colombia... de la queja también vivimos, sí, de la queja también vivimos. Es verdad. Y este tema sí que... Pero en Colombia hemos tenido avances. Más de 15 años gracias a los movimientos de mujeres, de trabajadoras, también los movimientos feministas y demás, se ha posicionado el tema en la agenda. En el 2010 salió una ley que es la Ley de Economía del Cuidado. ¿Y por qué me parece importante resaltarlo? Porque entonces se dijo, hay que contabilizar cuál es la contribución de las mujeres cuando cuidan al sistema de cuentas nacionales. Claro. Y eso ya es un gran avance. De allí salió una herramienta que se llama la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que es el instrumento que utilizamos cada año para ver, venga, ¿estamos mejorando o no estamos mejorando en cuanto a la dedicación de las mujeres y los hombres en las labores del cuidado no remunerado? Entonces de allí salen los datos. Hace poquito se publicó la que medía entre finales de 2024 y 2025 y realmente los cambios son mínimos porque las mujeres siguen dedicando el doble del tiempo que los hombres a las tareas de cuidado. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto dedican las mujeres hoy en tiempo en Bogotá? Están dedicando casi las 7 horas, menos que el promedio colombiano. Casi un día de trabajo. A eso voy. Mientras que los hombres están como en 3 horas y piquito. Es el doble, un dato. El segundo dato es que es una segunda jornada. Tal cual. Una jornada laboral dura más o menos 8 horas y esto viene a ser una segunda jornada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la mujer que sale a trabajar a la oficina vuelve a la casa a seguir trabajando. ¿Y cuál es el descanso? También hay un dato que me parece súper importante y es, si contabilizamos esta labor, responde al 20% del Producto Interno Bruto de Colombia. Eso es un porcentaje muy alto, incluso más alto que la industria manufacturera y otras industrias. Esto nos dice claramente que la economía del país se sostiene literalmente sobre un trabajo que hoy nadie reconoce o que hoy nadie remunera, por decirlo así. Y ya que dices la palabra remunerar, hablemos también del trabajo doméstico remunerado. Las trabajadoras, empleadas domésticas como las conocemos, que van a una casa, desempeñan su labor. Ese trabajo nos lo dice la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico en un tablero que se llama Valor Doméstico. Está en el 80%, ha disminuido, hay que decirlo. Pero es un trabajo que es altamente informal. Las ciudades que lo arrastran son Medellín, Bogotá, pero hay muchas regiones en el país donde culturalmente todavía no se concibe el trabajo doméstico como trabajo. ¿Y eso qué es? Pagar la seguridad social, pagar la prima. Y hay expresiones que
todavía yo escucho todo el tiempo, incluso en Bogotá, de esto de la niña que me ayuda. Se infantiliza a la mujer en su labor y le dices que te ayuda y no que trabaja. Tú no escuchas a un gerente de una empresa diciendo el vicepresidente que me ayuda con las finanzas. No, de acuerdo, así es. Y empieza desde ahí, desde el reconocimiento y desde cómo nombramos. No, y por ejemplo, ya a nivel estructural, un poco, ¿qué efectos tiene esta desigualdad en el uso del tiempo para las mujeres? O sea, ¿qué dejamos de hacer? Bueno, ¿Qué nos dice o qué has visto en tus experiencias, por ejemplo? Tristemente esto está absolutamente conectado con mayor carga emocional y física. Es un debate de salud mental. Exacto. Y debería estar dentro del debate. Y nos podríamos ir por esa vía como quieras, pero es una mente que no descansa. E incluso no sé si te ha pasado en el trabajo alguna compañera que está ahí sentada pero está pensando en el niño se enfermó, la trabajadora doméstica no llegó, tengo que ir a la entrega de notas. O sea, no descansas. Y eso ni siquiera está cuantificado, no te preguntan cuánto tiempo piensas en los cuidados. Entonces hay un asunto absolutamente ligado a la salud mental y al tiempo de respiro que no se da. Hay cosas mucho más complejas y es la no participación en el mercado laboral. Lo que te decía ahorita, esta penalización por ser madre, en principio es bien compleja, nos saca del mercado laboral. Claro. Y nos desestabiliza. ¿Y eso qué significa? Menor autonomía económica. Y si nos vamos por el lado de la autonomía económica, entonces luego aparece el riesgo de vivir mayores violencias. No es lo mismo una mujer que puede salir de su entorno de violencia a una que no tiene las fuentes económicas para hacerlo y que además tiene que quedarse en la casa cuidando. También la participación en política, en espacios de decisión, que tú lo nombrabas ahora. Muchas cosas se quedan paralizadas y aparte te exponen porque no sé si te has dado cuenta, pero cuando una mujer, por ejemplo, se lanza a la política es mucho más juzgada que cuando un hombre está en la vida pública. Porque siempre están los lentes de, pero debería estar cuidando, pero debería estar, siempre nos quieren adentro. ¿Y qué pasa con los hijos? Que no tiene hijos y entonces ¿por qué no tuvo hijos? La gente de verdad, la sociedad en general genera muchos prejuicios sobre únicamente el rol de la mujer y por eso creo que esa conversación, incluso para algunos ha sido como bastante compleja darle ese enfoque de género al sistema de cuidado, pero hablemos un poquito de eso. ¿Por qué crees que esos sectores rechazan precisamente el enfoque de género cuando hablamos de poder generar política pública de un sistema de cuidado o programas de los sistemas de cuidado? No solamente aquí en Bogotá, seguramente pasará en otras regiones o incluso en algunas regiones no hablamos de este tipo de programas o no existen este tipo de programas. ¿Qué es lo que rechazan realmente ese enfoque de género y qué pasa con los hombres en esa conversación, por ejemplo? Yo creo que ese es el punto más importante de este tema y es, uno, hay un desconocimiento de qué es el enfoque de género. Nos han metido mucho miedo y le llaman ideología de género y es como que llega un rayo y, mejor dicho, electrocuta y todo, cambia todo el sistema que conocemos. Hay un miedo natural a cambiar el orden del sistema. Eso pasa en cualquier sistema que esté, digamos, medianamente organizado. Y hay un miedo a que se cambie el orden, pero un poco es pensar en que cuando hablamos de enfoque de género, lo que estamos diciendo, a mí me gusta pensarlo así, es me pongo unas gafas, unos lentes, que me permiten ver qué problemas, violencias, brechas se agudizan en cuanto a si eres una mujer o un hombre o tienes una diversidad sexual, etc. Es pensar en cuando a una mujer se le violenta porque es mujer, porque es en razón de su género o porque es. Cuando una mujer no asiste al mercado laboral, ¿es porque es mujer o sí? Es hacerse la pregunta todo el tiempo. A mí me gusta invitar a eso, a hacernos la pregunta. Cuando entramos a una sala y vemos que son 10 señores y una mujer, nos hacemos la pregunta de ¿por qué? Y así con todo tipo de enfoques de género, el racial, ¿sí? O sea, esto está determinado por, hagámonos la pregunta. Eso por un lado, no nos debería dar miedo, pero es una transición que vamos dando poco a poco y el lugar de los hombres es esencial. O sea, esta conversación no tiene sentido si no incluimos a los hombres en ella. Y a veces no me gusta hablar de los hombres como una categoría única, porque claro que reconozco que hay hombres conscientes, cuidadores, que se han hecho cargo, pero como decía ahorita,
sistemáticamente sí son una minoría. Las cifras lo demuestran, quienes se ponen la camiseta y dicen voy a participar de las actividades del cuidado, o participan en unas, en otras no y demás. O cuando uno les dice como que Sí. venga, haga esto, ay, es que yo hago caso, Exacto. pero no lo interiorizamos de esa manera de, no es que tengo que hacer caso, es simplemente así debería ser. Sí, y allí reconozco también, Cari, que los hombres también cargan con unos estereotipos durísimos. El de proveedor, el del hombre de la casa, el que tiene que proteger, y eso también es pesadísimo. Así O sea, es. estoy segura que hay muchos hombres que quisieran que también hubieran garantías laborales, licencias De acuerdo. y demás para ejercer las labores de cuidado, porque seguramente también lo quieren hacer. Tenemos que incluirlos en la conversación. La redistribución empieza por ese núcleo. Si habláramos de mamá y papá, por poner un ejemplo, y en la vida pública también de cómo los hombres se hacen estas preguntas y se hacen cargo. Sí, yo quiero que aquí seamos claros en que generalizamos con el enfoque de género sobre las mujeres, particularmente porque los datos nos demuestran que nosotros tenemos una mayor carga en todo el sistema de cuidado, pero no quita los casos, digamos, particulares que viven cada uno de los hogares o los millones de hogares del país. Ya hablamos un poquito del problema. Y como estamos aquí Desde el Bordillo, también intentamos conversar sobre esas alternativas de solución o sobre esos programas innovadores, por ejemplo, que hoy tenemos y en este panorama de los sistemas de cuidado y de la labor tan importante que ejercemos, por ejemplo, las mujeres en el tema de cuidado, ¿cómo logramos nosotras o el Estado o las familias o la sociedad construir esas relaciones un poco más equitativas alrededor del cuidado? Bueno, hay un marco teórico que me gusta y es como las 5 R's. Ok. Vamos una a una. Primero, la R del reconocimiento. Las 5 R's, pero no del aseo, ¿no? Esas son otras. Esas son otras, esas son otras. De los cuidados. Ajá. El reconocimiento aquí viene la valoración al trabajo de doméstico y de cuidados. Les reconozco que es un trabajo, que es un derecho, que sostiene la vida, lo que hablábamos al inicio. Y eso, allí entra el tema cultural de base, ¿sí? Hay que seguir haciendo unos cambios y transformaciones culturales desde la raíz con todos los actores. Entonces reconozco, reduzco, la R de la reducción, y es hay que disminuir el tiempo que dedican las mujeres al trabajo de cuidados, y para eso hay opciones, ¿sí? Y ahorita podríamos pensar también, se llama como el diamante de cuidado, y es no solamente son las mujeres de los hogares, sino que también está por otro lado el Estado, que efectivamente tiene el liderazgo para garantizar este derecho, Claro. pero también está la empresa privada. ¿Qué pasa con las mujeres de las empresas? ¿Cómo les damos flexibilidad laboral? Y no solo a las mujeres, a los hombres también, lo que decía. Entonces, ¿cómo hago para reducir esa dedicación del tiempo? La redistribución, y es, acá somos muchos actores, entonces familias, Estado, organizaciones de la sociedad civil, empresas, ¿sí? ¿Cómo nos redistribuimos esto? Pero para redistribuir solamente, pues lo básico es saber que la situación nos compete a todos y a todas. Si no, no va a haber Claro, redistribución. no es solamente No me a voy un grupo o a un actor específico al que Exacto. tendría que tener la solución. Hay otra R que es la de la representación, y es también, va muy ligada al reconocimiento, y son, por ejemplo, estas organizaciones de trabajadoras domésticas o las mujeres, que esto es muy hermoso cuando se empiezan a reunir también y a intercambiar en esas experiencias sobre qué significa cuidar, y se vuelve un círculo también de cuidado para ellas mismas. Esa representatividad en otras esferas políticas, sociales, económicas es indispensable. Y hay otra R de la que hablan, que es la remuneración, que está, pues, acá también hay debates por el lado del trabajo doméstico remunerado, es muy claro, y es pues, que al menos haya unas garantías laborales como en cualquier trabajo. Y allí entran los debates de si se debería pagar o no, de si es un subsidio o no. Bueno, es un mundo gigante, pero pues las menciono porque tenemos con qué. Entonces, todo esto para decir que hay que pensar en cómo los actores distintos a las familias entran a la escena, digamos, de juego para la redistribución, como la empresa, por ejemplo, también atiende la demanda de cuidados que te decía ahorita, que por ese cambio en la pirámide poblacional va a ser cada vez mayor. La empresa allí tiene un terreno gigante para decir, venga,
no sé, cualificamos a más personas para que puedan ejercer las labores de cuidado, cómo se remuneran, y especialmente cómo el Estado sigue haciendo lo que, y muy bien ha hecho Bogotá, Sí. siendo pionera con el sistema distrital de cuidados, que ya Colombia tiene un sistema nacional de cuidados. Y vamos viendo cómo otras ciudades como Medellín y municipios más pequeños se van sumando a este tema. Si ya estamos en esta ola que pone el tema, pues ¿por qué no ha disminuido el tiempo de cuidado que dedican las mujeres? O sea, todavía nos falta mucho por hacer, reconozcamos el camino, pero hay que seguir. Yo creo que hay varios actores aquí que juegan un papel fundamental en toda esta discusión y una de las conclusiones que me llevo de todo lo que hemos conversado es que claramente hablar de cuidado aquí no es una agenda de género, es una agenda literalmente de justicia, de encontrar como esa equidad en todos los trabajos, tiempos, oportunidades y todo lo que impactamos nosotros o nosotras más bien como mujeres en lo que tiene que ver con nuestros roles de cuidado en los hogares. Y yo quiero, como tú mencionaste a un actor que me parece fundamental como para ya ir también concluyendo la conversación, y es ¿cuál es el rol desde tu experiencia con las organizaciones activistas de pronto de estos temas? Yo sé que tú has venido trabajando en un proyecto que es la Puerta Violeta. Cuéntame un poquito sobre eso, ¿de qué se trata? La Puerta Violeta nace por una canción primero de Rosalén que justamente habla de las violencias que vivimos las mujeres físicas y psicológicas, pero hay una puerta porque hay una salida, hay una posibilidad de cambiar de ese estado de violencia, y es muy lindo porque cuando le dije a mis amigas reunámonos, hagamos algo, yo quiero que la Puerta Violeta exista, no sé qué es, a la final terminó siendo la juntanza de mujeres, claro, que se sientan a pensar estos temas, así como tú y yo estamos sentadas en este bordillo haciéndonos preguntas. Entonces la Puerta Violeta nace con la intención de hacernos preguntas sobre las violencias, sobre los cuidados, sobre temas también que nos van a tocar cada vez más, por ejemplo, como el cambio climático profundiza las violencias y los cuidados en las mujeres. Y queremos generar conocimiento, divulgar conocimiento, y poner estos temas en la agenda, moverlos, hacernos preguntas, invitar a otras personas a hablar. Y acá quiero conectar porque creo que muchas de las juntanzas entre mujeres, hombres y mujeres se da también en torno a la palabra, al reconocimiento de las vivencias de cada persona, y es súper poderoso. O sea, yo creo que hablar de los cuidados, invitar a los hombres a hablar, que las organizaciones se abran a tener esta conversación masivamente o en pequeños grupos, que está muy bien, va haciendo algo, va generando cambios. Entonces, pues esa es nuestra intención, poner el tema en la agenda y movilizar. No, y sin duda estoy convencidísima que el país funciona gracias a millones de mujeres que nos levantamos día a día, y esta conversación de nuestros derechos, de conocer también nuestros deberes, de informar, es fundamental para que no se desdibuje todas esas luchas que por décadas hemos realizado y que otras mujeres han sido quienes llevan esas vocerías. Y creo que estos colectivos son fundamentales para generar esa conversación. Ana, todos necesitamos de cuidado, y la pregunta real en el día de hoy, en este bordillo, es si vamos a seguir actuando como si eso fuera una responsabilidad invisible de unas pocas personas, o si vamos a asumirlo realmente como un desafío colectivo, que es la invitación que desde el bordillo Ana y yo queremos hacerles, porque claramente una sociedad se mide por cómo cuida a quienes más lo necesitan, pero también por cómo cuida a quienes nos cuidan. Y bueno, Ana, de verdad muchas gracias por acompañarme en este espacio, y no sé si quieres dejar una última invitación de esta conversación. A que nos pongamos los lentes de género, o sea, no nos dé miedo preguntarnos por esas desigualdades y ver que, como me di cuenta con mi mamá, seguro muchas de las de ustedes o mujeres que conocen trabajan, y ese trabajo hay que valorarlo, reconocerlo, amarlo, honrarlo y seguirle diciendo a la gente. Hay que seguir valorando a quienes nos cuidan, como tú dices, cuidar a quienes nos cuidan. Bueno, y este capítulo en especial dedicado a mi mamá y a todas las mamás colombianas que día a día están en esta conversación. De verdad, agradecerles por todo el trabajo y todo el tiempo que dedican al cuidado.